La operación militar secreta detrás de la revaluación de valores RB. La mayoría de las personas viven hoy atrapadas en la ilusión de la Matrix. Son incapaces de ver o no desean ver más allá del velo de la mentira, la manipulación y el control. Los juicios contra las élites han comenzado silenciosamente, con las principales figuras del cabal arrestadas y llevadas a los tribunales militares. Comenzamos. Alerta de información privilegiada. La operación militar secreta detrás de la revaluación de valores que apunta a colapsar el sistema corrupto y redistribuir la riqueza global. Lo que estás a punto de escuchar es la verdad que no quieren que sepas. La revaluación de valores RB no es solo un cambio financiero, es una operación militar destinada a destruir a la élite global corrupta y redistribuir la riqueza. Está sucediendo ahora mismo y las élites están luchando por mantenerlo oculto. No se trata de monedas, se trata de una toma de control financiera completa orquestada por fuerzas militares. Olvídate de lo que has escuchado de los medios de comunicación tradicionales. Ellos están involucrados. Esta es una guerra para restaurar el control de la riqueza del mundo a la gente y arrebatársela de las manos de las sociedades secretas y los cárteles bancarios del Estado profundo que han esclavizado a la humanidad durante siglos. Los militares no solo respaldan la RB, la están liderando. Cada estrategia ha sido meticulosamente planificada en secreto. Durante décadas, las élites han manipulado los mercados, han derrumbado las economías y han controlado los bancos centrales. Pero ahora, los militares están ejecutando un contraataque, un movimiento tan preciso que es imposible para las élites detenerlo. La RB es un ataque directo a todo el sistema financiero mundial, con el objetivo de aplastar las estructuras de poder que han oprimido a las personas durante generaciones. Redadas clandestinas, arrestos encubiertos y desapariciones están sucediendo a nuestro alrededor, pero los medios de comunicación permanecen en silencio. Se están neutralizando figuras de alto perfil para evitar sabotajes. Esto es una guerra y los militares no están dejando cabos sueltos. Las operaciones se llevan a cabo desde bases subterráneas, lugares tan secretos que incluso algunos gobiernos no saben que existen. Estos sitios negros son donde las unidades militares de élite están coordinando la RB con precisión militar. Su misión: asegurar el nuevo sistema financiero y eliminar las amenazas antes de que las élites puedan tomar represalias. Los militares esperaban mercenarios, asesinos y seguridad privada de las élites, pero ya han neutralizado estas amenazas con ataques encubiertos. ¿Accidentes? ¿Enfermedades repentinas y muertes misteriosas en el mundo financiero? No son coincidencias. Los militares están haciendo limpieza. El sistema financiero cuántico, QFS, es el siguiente paso. Un sistema financiero impenetrable de grado militar que reemplazará a los bancos centrales corruptos. Las élites están aterrorizadas y con razón. Este nuevo sistema hará que las cuentas ocultas y el lavado de activos en el extranjero sean imposibles. Cada transacción se registrará en el QFS, que es inhackeable. El QFS no se trata solo de dinero, se trata del control total de los recursos del mundo. Los militares y las agencias de inteligencia de alto secreto han construido este sistema para garantizar que la élite global nunca recupere el poder. El viejo sistema se está desmoronando y el QFS redistribuirá la riqueza respaldada por oro y activos reales. Esta no es solo una operación estadounidense, es una alianza militar global. Fuerzas de Rusia, China y otras naciones están trabajando juntas en secreto con el ejército de los Estados Unidos. Han mantenido reuniones encubiertas acordando implementar la RB simultáneamente en todo el mundo. Las élites no tienen poder para detenerlo. Sus ejércitos privados no son rivales para esta fuerza militar global. Esto está sucediendo a un nivel tan profundo
que incluso las Naciones Unidas son impotentes para intervenir. El objetivo final de los militares no es solo la RB, es hacer cumplir el nuevo orden. Una vez que se complete la RB, se esperan arrestos masivos, tribunales y el desmantelamiento de los sistemas corruptos. Los banqueros fraudulentos, las élites corporativas y los títeres políticos enfrentarán la justicia por sus crímenes contra la humanidad. Esta es la batalla final. La RB es solo el comienzo, y los militares están asegurando que las élites pierdan su control para siempre. Estamos al borde de un nuevo mundo, uno donde la gente toma el control. Prepárense, la tormenta está aquí. Nota de tu servidor. Tomar con pinzas lo que dice esta información acerca de que primero va la reevaluación de valores y después los arrestos masivos. Nadie sabe en qué orden aparecerán, pero de que esto es real, lo es. También dice este artículo que la RB será implementada simultáneamente en todo el mundo. Yo lo dejo a su entera decisión de creerlo, ya que yo tengo otros datos, en los que se afirma que tanto GESARA, así como la RB, no serán implementados al mismo tiempo en todo el mundo. Siguiente información. En la película Matrix, cuando Morfeo le dice a Neo que tienes que entender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desenchufada del sistema, está hablando sobre una verdad profunda de la naturaleza humana. El sistema en la Matrix es una metáfora de la ilusión de lo que es real, una construcción artificial diseñada para controlar y someter a la humanidad, dándoles un falso sentido de la realidad. La mayoría de las personas viven hoy atrapadas en esta ilusión, incapaces de ver o no desean ver más allá del velo de la mentira, la manipulación y el control. Morfeo entiende que, para muchos, la comodidad del sistema es preferible al inquietante y a menudo doloroso proceso de despertar a la verdad. Las personas se han condicionado desde la cuna, a través de años de adoctrinamiento, a veces de varias generaciones, a aceptar el mundo tal y como se les presenta. Desenchufarse de este sistema es enfrentarse a una dura y a veces insoportable realidad de que todo lo que pensaban que era real es, de hecho, una mentira. Esto requiere coraje, voluntad de abrazar la incomodidad y, lo más importante, la disposición de dejar de lado lo que uno pensaba que era la verdad. Morfeo también sabía que aquellos que todavía están conectados al sistema son a menudo sus defensores más ardientes. ¿Por qué? Porque el sistema se ha convertido en su identidad, su sentido de sí mismo, sus creencias, sus valores, todos están ligados a las ilusiones y construcciones de ese sistema. Amenazarlo es amenazar todo lo que aprecian. Para muchos es más fácil defender el sistema que afrontar la posibilidad de que hayan sido engañados. Autor desconocido. Nota de tu servidor. Esto va con todo respeto para los que aman el fútbol, las telenovelas, el reggaetón, las religiones y votan por el partido político que defiende a los más ricos. Siguiente información. A partir del 30 de septiembre de 2024, la intensidad está hirviendo. Los juicios contra las élites han comenzado silenciosamente, con las principales figuras del cabal arrestadas y llevadas a los tribunales militares. Los principales medios de comunicación están en silencio, pero no se dejen engañar. Su mundo se está derrumbando y nada puede detenerlo. Guantánamo es ahora el epicentro de estos juicios, con élites de alto perfil como Klaus Schwab y George Soros siendo interrogados. Estas son las personas que creían que podían manipular el mundo para siempre, pero están cayendo y los militares se están haciendo cargo. A medida que nos acercamos a la nueva era financiera, GESARA promete una transferencia masiva de riqueza. El poder está siendo arrancado de los corruptos y devuelto al pueblo. El sistema financiero cuántico, QFS, ya está congelando los activos de las élites y pronto su riqueza se distribuirá a ustedes,
los legítimos propietarios. La prosperidad global está a la vuelta de la esquina. Más de 1000 acusaciones secretas han sido selladas esta semana. Las élites bancarias de Suiza, Nueva York y Londres están siendo trasladadas a lugares secretos para ser interrogados. Sus rutas de escape están cerradas, el dinero se congela y los activos se confiscan. No creas las mentiras de la corriente principal sobre las renuncias entre comillas. Estas personas están siendo derribadas por trata de personas, terrorismo financiero y corrupción masiva. El apagón de 10 días es inminente y el sistema de transmisión está listo para salir en marcha. Mientras tanto, el Spetsnaz ruso y las fuerzas especiales brasileñas están profundamente arraigados dentro de los sectores controlados por el Cabal, extrayendo objetivos de alto valor. En Nevada, nuevos ataques militares golpearon bases subterráneas que albergaban armas secretas destinadas a controlar al público durante el apagón. Estas bases han sido borradas. Armas como dispositivos EMP, armas biológicas y tecnología de control mental han sido apoderadas por los sombreros blancos. Todos forman parte del desmoronado imperio del Cabal. Los miembros de alto nivel del Cabal están huyendo, pero ningún lugar es seguro. Las fuerzas de operaciones especiales los están cazando en lugares remotos como las islas del Ártico y el Pacífico. Las fuerzas militares se están preparando para asaltar edificios gubernamentales durante el apagón, para extraer figuras políticas clave vinculadas al Cabal. Aquí está el truco. El sistema de transmisión de urgencias transmitirá en vivo estos juicios, exponiendo a los criminales más oscuros del Cabal, incluido el tráfico de niños, los rituales satánicos y la recolección de adrenocromo. Prepárate para las revelaciones que sacudirán a la sociedad hasta el fondo. Los días del Cabal han terminado. Prepárate para la justicia y el amanecer de una nueva era. Todo esto compartido por In the Shadows. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.